Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a Islam en Español. Hoy empezaremos un tema que es muy interesante, pienso que supremamente importante en nuestros tiempos, y se trata de la purificación del corazón. Este tema está resumido en nuestra página www.islamenespanol.co en la categoría de purificación del corazón. Entonces, antes de hablar de la bibliografía, porque creo que pues, a lo largo de estas series hablaremos de diferentes libros, de diferentes sabios, pero antes de hablar del libro con el que vamos a empezar, vamos a hacer una pequeña introducción sobre la importancia de este tema. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, el día en que ni la riqueza ni los hijos servirán de nada, solo quien venga a Dios con un corazón limpio. Recordemos que Allah es Dios en árabe, que es el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala en el idioma árabe. Allah subhanahu wa ta'ala a lo largo de la historia humana se ha revelado en diferentes libros a diferentes profetas, en diferentes naciones, en diferentes tiempos, y en cada idioma, en cada lengua, se ha revelado a sí mismo con un nombre, pero realmente el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala en árabe es Allah y nosotros lo decimos en español Dios, ¿no? Entonces no hay ninguna diferencia. Bueno, volviendo al tema, a este verso del Corán, habla del día del juicio. ¿Cuál es el día del juicio? El día del juicio básicamente es el día de la conciencia, el día en que despertemos a la realidad, ¿no? Ese día no servirá de nada ni la riqueza ni los hijos. No servirá de nada lo que hemos ganado, lo que hemos acumulado. ¿Por qué? Porque ese día lo que realmente importa es lo que llevemos a Dios en un corazón limpio. O sea, cómo presentemos nuestro corazón es lo que ese día va a valer, ¿no? Y cuando hablamos del corazón, pues se sobreentiende que no estamos hablando solo de la parte física, no estamos hablando del corazón físico. El corazón designa unidad, totalidad, se utiliza para señalar en todas las culturas la existencia humana y la integridad físico-espiritual. En las culturas orientales se conoce como la sede del pensamiento, la inteligencia, expresa el núcleo de la persona, su mismidad, su yo, es la parte más íntima de su personalidad, con toda la riqueza de sus manifestaciones anímicas, emocionales e intelectuales. Y en la cultura precolombina, de igual manera, el hombre maduro significa el ser dueño de un rostro y un corazón. Y el adulto es el que posee un corazón firme como la piedra. Los nahuas atribuían al corazón el dinamismo de la voluntad, la concentración por excelencia de la vida personal. En todas las culturas, tanto orientales como precolombinas, siempre se ha entendido al corazón como ese centro espiritual, intelectual. Porque esa es la información que hemos recibido a lo largo de la historia en las revelaciones. En las revelaciones. En el occidente, pues, se sentía que el corazón era una parte emocional, pero inclusive ese concepto ha cambiado en nuestra misma cultura. En el idioma árabe, corazón es qalb. Hay varias palabras, está fuad, también lub, que también se utiliza en la Biblia, es como leb, que quiere decir como como el extracto, como el centro, como la pulpa. Y bueno, qalb significa algo que cambia. Qalb, algo que no está estable, que cambia, ¿no? El corazón físico late 100.000 veces al día, bombea 2 galones de sangre por minuto, lo cual sería más de 100 galones por hora. El sistema vascular que transporta la sangre en el cuerpo tiene una longitud de 60.000 millas, es decir, 2 veces la circunferencia del planeta Tierra. Este sistema vascular recorre nuestro cuerpo conectando todos nuestros órganos. Este superórgano es solo una de las creaciones maravillosas y bendiciones que Dios nos ha otorgado y es la morada de nuestro corazón espiritual. El corazón empieza a latir en el vientre antes de que se forme el sistema nervioso central.
Se cree que el sistema nervioso central controla todos los movimientos del cuerpo en la medicina, pero sabemos que el corazón empieza a latir antes de la formación de este, lo cual nos indica que hay algo, alguien ahí, que le da la orden a ese corazón de que empiece a latir antes de que se forme el sistema nervioso central, y creemos que es Dios. El corazón como centro del intelecto, como iba diciendo, en el occidente se consideraba al cerebro como el centro del intelecto, pero en la tradición islámica se cree que el centro del intelecto es el corazón. Allah subhanahu wa ta'ala habla de el Jahannam y dice, hemos creado para el Jahannam muchos genios y hombres. Tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los que no ven y oídos con los que no oyen. Son como animales de rebaño o peor aún en su extravío. Esos son los indiferentes. El corazón posee alrededor de 40.000 neuronas, lo cual lo hace un órgano inteligente. Se comunica con el cerebro, es decir, que el corazón piensa. Dos fisiólogos en el 1970 analizaron cómo el cerebro le manda mensajes al corazón y este no responde de la misma manera siempre. Hay veces que se acelera y hay veces que baja la velocidad y se concluyó que el corazón tiene su propio tipo de inteligencia. El profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Allah sean con él, sallallahu alayhi wa sallam, nos dice en un hadith que el corazón es una vasija sensible a la acción del cuerpo y que los actos malos lo irritan. ¿Ok? El corazón como centro del intelecto. Continuamos con el mismo tema. En un libro llamado Crimen y Castigo, el autor nos dice que el castigo para un crimen es el crimen en sí. ¿Por qué? Porque la persona vive con las consecuencias dolorosas de sus actos. Cuando se comete un crimen, la primera víctima es el corazón, lo cual afecta todo su ser. Entra en un estado de agitación que intenta, óigase bien, suprimir, ocultar. De hecho, el castigo como tal, la pena, resulta para un corazón oprimido, resulta una forma de liberación de la culpa. El corazón realmente le afecta mucho más el crimen en sí que el castigo. El castigo es una liberación. O sea, que realmente el castigo es la sensación. Y muchas veces todos los seres humanos intentamos suprimir u ocultar un sentimiento de culpa. En el árabe la palabra kufr se traduce como incredulidad, lo cual es que es complicado porque el idioma árabe es muy rico y el idioma español, cuando lo traducimos, limitamos el entendimiento de la palabra. Kufr significa ocultar, suprimir. Entonces, los actos de kufr son los actos realizados para ocultar muchas veces esa sensación de agitación, estrés, ansiedad y demás síntomas del corazón irritado a raíz de un crimen o de un acto criminal como tal. Entonces, esto nos lleva a entender o a deducir de esta descripción que es un kafir que se traduce como un incrédulo, lo cual a veces son palabras que utilizamos de manera muy general y la utilizamos como un genérico, lo cual es delicado. Pero decimos que un kafir es una persona que no es musulmana, lo cual pues diferimos, ¿no? Muchas personas difieren con esto, porque no significa eso. Una persona, sobre todo cuando el Islam se empieza a ver como una religión, como un dogma faltante de una espiritualidad y de una esencia, pues ahí se convierte en una secta o algo así. Pero realmente el kufr es ignorar voluntariamente, ocultar una realidad, a pesar de haberla comprendido. ¿Sí? Así yo comprendo y soy capaz de ver la realidad y la oculto por ego, porque permito que mi ego tome el control de mi personaje y eso que yo estoy descubriendo no tiene nada que ver con mi personaje, ni mis planes, ni mis proyectos, y oculto esa verdad, a sabiendas de qué es la verdad. Eso es un acto de kufr. Por eso se dice que los grandes genios
son los que son capaces de olvidar lo que han descubierto al descubrir algo más grande de lo que han descubierto anteriormente o la conclusión a la que han llegado. Es decir, cuando tú eres capaz de decir, ¡ah! Eso que descubrí no es cierto, esto, esto que acabo de ver, lo acabo de comprobar, aun a pesar de que eso segundo que acabas de comprobar acabe con la teoría primera. Entonces tú te ganas un premio por descubrir algo, pero resulta que descubres que eso algo que habías descubierto no era y era esto más grande y tener esa capacidad de admitir eso, eso es genialidad. Y Kufor es un acto que hacemos todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida, en diferentes ocasiones, cuando a sabiendas de la verdad decidimos ocultarla, suprimirla y ponerle presión al corazón para evitar, por ego, admitir la verdad, lo cual nos deja en una mala posición. El ser, que es lo que trata de traer todas las tradiciones espirituales a flote, incluyendo obviamente el Islam, el ser es eso que no piensa en su posición frente a los demás, eso que no se analiza y dice, oh, voy a quedar mal, no, ese no, el ser es algo que no se mira a sí mismo, sino que mira hacia el exterior, bueno, de una manera, se mira a sí mismo, pero no analizándose y juzgándose. Se entrega al amor y al exterior, a los demás. El ser no mira si me veo bien, si no me veo bien, si esto pega con el personaje que he creado, que es mi ego o no. El ser es capaz de reconocer lo esencial. Y creo que todas las tradiciones espirituales llaman a ese ser a salir a flote. Y el ego, pues, que es lo que llamamos el ego en el occidente, nafs en árabe, no, en el Islam no nunca habla de demolerlo, sino de convertirlo, de transformarlo, de unificarlo en un nafs mutma'inna, en una alma complacida que viene a ser lo mismo que el corazón. En realidad es eso, ¿no? O sea, porque somos un conjunto, somos todo una sola unidad de cosas. Pero cuando el nafs no está en ese estado de complacencia, sino que está en sus estados iniciales de rebeldía, vive en estado de kufr realmente. No importa si sigue la tradición islámica o no, nació musulmán o se convirtió. Es que realmente confundimos esos términos. Lo confundimos y nos limitamos a una descripción islámica o teórica o muy desde el punto de vista del fiqh, etcétera, etcétera. Pero en realidad a nivel espiritual, Kufor lo hacemos todo el tiempo. Cuando por no quedar mal no admito lo que sé y reconozco como esencial y como verdad. Es lo que llamamos incoherencia. Porque la coherencia es decir lo que se piensa. De hecho, imán, que se traduce como fe, lo cual también es una traducción débil porque imán viene de amena, que es seguridad. Imán, es entrar en estado de seguridad. Se reconoce como cuando el corazón hace shahada, ve, reconoce la verdad, la lengua lo atestigua y las extremidades lo confirman. Eso es imán. Eso es lo que se conoce como fe. Y entonces nos confundimos y pensamos que fe es solo tener claro los 6 pilares del imán. Y ahí estamos hablando pues de un tema de aqida, de creencia, de teología, de dogmas. Realmente imán es eso, imán es reconocer la verdad. Reconocer la verdad es que no hay nada, excepto Allah, excepto Dios, o sea, no hay nada. La ilaha illallah, no hay deidad. Y tampoco la ilaha illallah no es solo no hay deidad y nos quedamos enfocados en que solo adoro a Dios. Pero a veces que adoro a mi ego sin invocarlo. La mayoría del tiempo estoy adorando a mi personaje sin invocarlo. La mayoría del tiempo estoy apegada a personas, a cosas, sin invocarles y pedirles o hacerles una oración, pero son mis dioses. Mas sin embargo aclamo la ilaha illallah.
Realmente la ilaha illallah va más allá de solo rezarle a Dios. La ilaha illallah es, no hay nada aparte de él. No existe nada aparte de él. Me entiendo como una manifestación de su creación, como una manifestación de él. Y no hay nada, no hay necesidad de apego a nada, no hay nada. Realmente es un salto al vacío, es un salto a la nada. Soltarlo todo. Y eso es la ilaha illallah. Desde el punto de vista espiritual, nuevamente. Que hay varias formas y varias perspectivas de ver las cosas. Entonces, lo contrario al kufr es imán, que es esa aceptación de la verdad, esa coherencia, ¿no? Es, pienso y digo, tan coherente con mis verdades y coherente con mi ignorancia también. No entiendo, no conozco, no reconozco, no sé. ¿Sí? Y eso también es importante. A veces queremos jugar del mismo ego a ser personas perfectamente espirituales, perfectamente claras. Resulta que estamos llenos de miedos, de dudas, de inseguridades, pero no lo puedo decir porque eso me deja en una mala posición. Entonces, realmente, volviendo al tema del corazón, el kufr, es esa negación. Y esa negación muchas veces la utilizamos para negar esa sensación. No me siento mal, pero me siento muy mal por lo que acabo de hacer. Lo cual nos lleva a cometer actos. Vemos los actos indebidos como pecados, traducidos como pecados. Realmente no entendemos que son instrumentos que utilizamos para dejar de sentirnos mal. Hacemos adictos a ciertas cosas, para distraernos de lo que realmente estamos sintiendo, porque nos da horror sentir ese miedo, ese remordimiento, esa culpa, esa sensación tan espantosa de desconexión. Entonces necesitamos caer en ciertos actos o en ciertas situaciones que nos distraigan de realmente cómo nos sentimos. Y eso es una forma de kufr desde su significado. Entonces tratamos de ocultar los actos indebidos. Y cuando hablo de actos indebidos, hablo de todo acto que te haga daño a tu ser y le haga daño a otro ser también, que te desconecte, que te lleve a un estado de agitación, de ansiedad, de estrés, de miedo. Y muchas veces lo que hacemos es tratar de dopar ese sentimiento por medio de las adicciones. Por otro lado, el mu'min, y lo dopamos para no aceptar, lo dopamos para no sentir, lo dopamos para no entrar en coherencia, para no admitir, para no entrar, para no despertar, para no sentir, para no ver, para no experimentar el dolor, el miedo, la ansiedad. Entonces nos continuamos dopando de diferentes maneras. Mientras que el mu'min, que es aquel que está en estado de imán, se traduce como creyente, lo cual también es una traducción, en mi humilde opinión, bastante inconclusa con el significado que tiene en árabe. El mu'min es aquel ser que cuando comete un acto indebido, su corazón reacciona con coherencia. No trata de suprimir el dolor, no trata de ocultarlo, sino que busca la cura por medio del tauba. Tauba lo traducen como arrepentimiento. Tauba en realidad significa dar la vuelta, volver. Volver al estado de inocencia, volver al estado de fitra, volver al estado de armonía, volver al estado de conciencia. Eso es tauba. Y el tauba no solamente se hace después de un acto que consideramos indebido, sino de cualquier momento del día de estado de inconsciencia. Vuelvo a la conciencia. Me despierto nuevamente. Me despierto nuevamente. Me reconecto con mi ser. Tal vez eso responde a por qué hacemos o por qué debemos hacer istighfar más de 100, 200, 300, 400, X veces al día. Pero si no he cometido pecados, no considerado pecado número 1, 2, 3, no. Es por cada momento de inconsciencia que, por cada palabra, por cada gesto, por cada
momento de no estar presente, de no estar consciente, de no estar en mí. El mu'min es una persona segura porque está presente. Por eso en varias partes del Corán dice, y los creyentes, ladina amanu, y contemplan, ¿no? en varios versos del Corán, al final dice, la khawfun alayhim, wa la hum yahzanun. No hay temor sobre ellos, tampoco hay eh, huzn, pero la khawfun alayhim, no hay temor en ellos, wa la hum, el temor, khawf, no tienen temor, wala yahzanun, y no hay depresión, tristeza, huzn. Eh, ¿Por qué? Porque el mu'min está tan presente, en su consciente, en su ahora, que no le teme al futuro, porque el miedo surge a raíz del temor al futuro, es la ansiedad de lo incierto. Y hazan, la depresión, la tristeza viene de llorar, de sentir tristeza por mirar hacia al ayer, al pasado. El que tiene imán no cae en ninguno, no se queda pegado en el ayer ni agitado por el futuro, vive supremamente ahora, vive ahora, está consciente, eso es lo que significa estar despierto. Entonces el mu'min se equivoca porque es humano, pero reacciona y no trata de suprimir el dolor ni ocultarlo, sino que busca la cura por medio del tauba. El tauba es volver a la conciencia. Al estar inconsciente, intentamos no sentir las presiones internas del corazón, las evitamos y nos refugiamos en otras cosas, pensamientos, acciones, para no darnos la oportunidad de sentir. Hay veces que hay personas que no soportan el silencio, no soportan la soledad, no soportan que no haya la televisión, música, algo que les haga o les permita escuchar sus voces internas, porque entran en estado de pánico. Hay personas que no soportan la meditación por lo mismo. Entonces el problema es que a medida que una persona suprime su corazón, este corazón se enferma. La inconsciencia hace que el corazón sufra de hambruna y se debilite y puede llegar a morir. Obviamente hay el corazón tiene la capacidad, como todo, de revivir, de resurrección espiritual, ¿no? Hay resurrección espiritual. Pero al estar débil y haber muerto, el corazón está en completo estado de inconsciencia, está en estado de negligencia y no tiene furqán. ¿Y qué es furqán? Furqán se traduce como criterio. Farq es divisar. Furqán es la capacidad de ver la diferencia entre A y B. Claramente, es ver con claridad, pero no son los ojos los que ven con claridad, es el corazón el que tiene la capacidad de ver con claridad. El corazón ve lo que los ojos no ven. La vista espiritual es mucho más aguda que la vista física. Pero una persona inconsciente no tiene vista espiritual, no tiene oído espiritual, lo cual lo hace dormido, negligente, inconsciente y no tiene furqán, no tiene criterio. ¿Ok? Entonces empezamos a sentir la importancia de despertar ese corazón. No solo, y el error número uno es hacerlo desde el intelecto, querer hacerlo desde el intelecto. Entonces yo intelectualmente me leo el libro, intelectualmente me leo la Biblia, intelectualmente le leo el Corán, los Vedas, el curso, hago los retiros espirituales. Desde el intelecto empiezo a tratar de despertar el corazón. Y siento que sí, experimento unas cosas que llamo paz, pero pasa el tiempo, surgen situaciones y vuelvo a estar en ese estado, porque todo el tiempo lo estuve buscando fuera con el intelecto. Nunca permití que mi corazón sintiera. Sigo en estado de kufur desde el punto de vista espiritual. No estoy hablando de que es musulmana, no.
No estoy hablando de ese punto de vista externo, estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Seguimos en estado de confort, seguimos en estado de gafla, de negligencia, seguimos en estado de inconsciencia y confundimos el taqwa, que se traduce como piedad, con religiosidad. No tiene nada que ver, porque muchas veces vivimos la fe desde la religiosidad, desde el ego. Yo soy buena, yo soy religiosa, yo soy encaminada, yo soy correcta. Y al final es desde el ego. Y nos frustramos terriblemente porque tarde o temprano el programa se cae, hay un reboot del programa, el computador se reinicia y colapsamos y sentimos, pero yo qué he hecho todo este tiempo, ¿por qué me siento así? ¿Yo por qué me siento hoy así? Porque yo hoy siento que todo lo que he construido no ha servido de nada. Realmente no ha servido de nada porque nunca ha sido con el corazón. Y es un órgano físico y espiritual que no sabemos utilizar. Solo lo sabremos utilizar el día que empecemos a despertar, ¿no? Entonces, bueno, hay una muerte espiritual, hay una posibilidad de resurrección, pero hay que tener algo que es el deseo de hacerlo. Cuando algo internamente te lo pide, tu camino empieza a dirigirse hacia allá, hacia ese despertar espiritual. La conciencia del corazón es la capacidad de entender que la vida es infinita. Cuando el corazón está muerto, solo puede percibir la vida física finita, 80 años, 40, 50, 30. El corazón pierde la capacidad de la vida finita, física, esa que percibimos como el día que nacimos, que empieza el día que nacemos y termina con el día que morimos, es solo una etapa del ser. Realmente sabemos que hemos existido millones y millones. Realmente el tiempo no existe, ¿no? O sea, el tiempo como tal, ese concepto del tiempo que tenemos de las 24/7, es algo que lo percibimos de esa manera porque vivimos en el planeta Tierra. Pero ese tiempo como nosotros lo entendemos no existe, ¿sí? O sea, por eso es que sabemos que un año del ser humano, un año de Dios son 1000 del ser humano, es una metáfora o es una forma de explicar, realmente tampoco significa exactamente 1000. Pero nosotros estamos desde hace, no sé si utilizar la palabra años o un tiempo prolongadísimo, existimos, existe nuestro espíritu. Y llegamos en un momento a la Tierra, a esta etapa, y realmente la muerte es un renacer a otra vida. Y es un despertar a una vida consciente, sea cual sea el destino en ese momento. Sea cual sea el destino, sea lo que sea que viene después de la muerte. No importa ni desde qué tradición la miremos. Lo que sí sabemos y todos estamos de acuerdo es que después de la muerte hay un despertar de una realidad, inclusive el que no cree en la nada. Porque el que cree en la nada dice después de la muerte no hay nada, o sea que se encuentra con su realidad. Es el encuentro es el despertar, o sea, tú y yo tenemos la capacidad de escoger si queremos despertar ahora o queremos esperar hasta ese día. Para hacerlo obligatoriamente, cuando volvamos a nacer, nos liberemos de este cuerpo y haya un renacimiento de nuestro espíritu en otra forma, en otra circunstancia, situación. Pero la razón por la cual no podemos percibir la vida infinita de forma infinita es debido a la falta de visión espiritual, porque el corazón está enfermo, muerto, débil y está completamente sumergido en el mundo físico y no razona sobre la eternidad. La vista espiritual está cegada, el oído espiritual está sordo,
La comprensión está nula, no comprende la guía, la Judá, la guía, no comprende la eternidad, por lo cual está en estado de kufur. Nuevamente, la misma palabra, de ocultar, de suprimir esa realidad. Esa es el resumen del estado de nuestros corazones hoy en día, en muchos aspectos. Otra cosa es entender que en el corazón reside la intención, la cual es la base de las acciones. Todas las acciones dependen de las intenciones. Entonces, si un corazón está enfermo, no podrá dar luz a una intención pura. Yo no puedo sacar de un filtro sucio agua pura. Ni puedo sacar de un corazón sucio o enfermo, desgastado, luz. Entonces, no podrá haber una buena acción si no está acompañada de una buena intención. Y eso afecta terriblemente el valor de esa acción ante Dios, porque las acciones del ser humano no valen lo que las personas creen que valen. Las acciones del ser humano valen de acuerdo a lo que las mueve. ¿Qué mueve esa acción? Eso es lo que le da el valor a esa acción, pero ante la realidad metafísica, no a la realidad, no a la ilusión del mundo en el que vivimos. Una persona puede entregar $1.000.000 en caridad y hacerlo con toda la intención del mundo de hacer algo bueno, o puede hacerlo con toda la intención del mundo de ganar renombre, o puede hacerlo con una intención mezclada. A nosotros realmente no somos capaces de verlo, no podemos juzgarlo. El único que puede ver eso es el Ser Supremo, es el Creador, es Rabbul Alamin, el Señor del universo, de los universos, de lo infinito, de todo lo que existe. La purificación del corazón entonces se vuelve obligatoria y se vuelve un acto de adoración como cualquier otra, cuyo propósito es limpiar la intención y limpiar el corazón para llegar a él en ese estado de pureza que es el que nos va a beneficiar en la vida que sigue después de esta. Es nuestra inversión. No solamente nos beneficia en la vida de allá, nos beneficia en la vida de aquí. Vivimos mejor con un corazón limpio. El corazón sucio es el que no nos permite ver las cosas en el exterior. El corazón sucio es el que no nos permite analizar, entender, ver la realidad de lo que nos está sucediendo todo el tiempo. Rumi dice, en cada instante hay 100 mensajes de Dios. La incapacidad de ver esos 100 mensajes, o los 200, o el millón, o los infinitos mensajes que trae a cada instante, es ese corazón dormido, ese corazón enfermo. La vida no solo se vuelve mejor en el más allá con el corazón limpio, la capacidad de limpiar la percepción, de cómo veo, percibo, entiendo a las personas, las situaciones, las circunstancias. Todo está en el corazón. Si yo tiendo a pensar mal de la gente, de las cosas, de las personas, el problema no está en los demás, el problema está en mi percepción de esas personas. Yo he creado una realidad desde mi percepción sobre esa persona y sobre la situación que estamos viviendo. Por ende, yo estoy haciéndolo en base a mi creencia, y mi creencia se basa en mi corazón, en mi intención, en lo que hay dentro de mí. De ahí la importancia de limpiarlo si quieres, porque a todas estas, esto es si queremos, ¿no? Entonces, para entrar un poquito más en materia, los sabios dicen que hay dos tipos de enfermedades. La primera se conoce como shubuhat, que se traduce como ofuscaciones y realmente se refieren al entendimiento desviado de las cosas. Por ejemplo, cuando yo sufro de ansiedad porque no sé de qué voy a vivir, no tengo certeza de que Dios me provee, eso se conoce como un tema de shubuhat, como un tema de mal entendimiento de la realidad.
Shubuhat son el entender mal la realidad. Allah es Ar-Razzaq, Él es el proveedor en todos los sentidos y en todos los aspectos. Entonces, realmente mi proveedor no es mi trabajo. Yo no soy independiente como creo ser. Mi proveedor no es mi papá, no es mi esposo, no es mi familia, no es mi negocio. Mi proveedor es Dios. Cuando yo no lo tengo claro, me lleno de ansiedad porque tengo que mantener a mi proveedor, ¿no? Y, y ante cualquier pérdida entramos en desesperación. Eso hace parte de Shubuhat. Eso hace parte de las enfermedades de Shubuhat. Es un ejemplo del el entendimiento incorrecto de la realidad. El Shubuhat se relaciona en todos los aspectos relacionados con el corazón, como el ego, el ego, el ego, el ego, el ego, los susurros del shaitán, las instigaciones, los caprichos, el amor excesivo por el mundo material. Y una de las curas para las enfermedades de este tipo es el conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento, hablo del conocimiento de la realidad, el conocimiento de las verdades metafísicas, el conocimiento de la realidad, no del mundo de la ilusión, de la realidad. Porque Dios no ha dejado ningún tema que sea la preocupación del hombre sin cubrir a lo largo de su revelación en la historia de la humanidad. Entonces, sea cual sea el camino que estamos tomando, todos nuestros caminos van a responder a estas dudas y hay que buscar esas respuestas y seguir caminando. Realmente el camino lo empezamos desde el exterior, culminamos haciéndolo de manera interna. Comienza de afuera hasta que dentro de nosotros empiezan a surgir ciertas respuestas también. Pero no lo podemos experimentar desde el inicio. Al inicio las buscamos en el exterior, en los demás. Los demás tienen las respuestas. Llega un momento en que los demás siguen teniendo las respuestas y yo también empiezo a generar otras. Porque yo estoy conmigo mismo y sé que es realmente lo que estoy preguntando y lo que quiero saber, y pues terminamos siendo nosotros inclusive nuestros propios terapeutas, ¿no? Entonces, no hay nada que no esté cubierto a lo largo de la historia. Nuestras experiencias son un ejemplo perfecto de cómo Dios nos guía todo el tiempo a cubrir, a sanar las enfermedades que provienen del corazón, ya sea de Shubuhat o de Shahawat. Allah dice en el Corán: los que creen y tranquilizan sus corazones por medio del dhikr, del recuerdo de Dios, pues no es acaso con el recuerdo de Dios con lo que se tranquilizan los corazones. Ala bidikrillahi tatma'inul qulub. Cuando el corazón olvida a Dios, entra en estado de agitación, confusión, dejando así el corazón vulnerable a las enfermedades espirituales porque nuestro sistema inmunológico se baja, ¿no? El recuerdo, el dhikr, es el oxígeno del corazón. Y dhikr es recuerdo, o sea, no es algo nuevo, no es algo que yo no sepa, es algo que recuerdo. Y siempre ha estado ahí. El recuerdo de Allah no es conocerlo. El conocimiento de Dios está interno en nuestro corazón. Nuestro ser lo reconoce claramente. El recuerdo es volver a esa memoria, traerla de vuelta. Entonces el recuerdo no es solamente sentarme y decir subhanallah, 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 subhanallah. No que no tenga su efecto, pero no es lo mismo decir subhanallah, 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 a decir con mi corazón algo que me conecte con él, una doha, mi idioma. Ahora si utilizo las palabras de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, entendiendo, haciéndolo con mi corazón, el efecto será notable. Nacemos en estado de fitra, tenemos la tendencia natural a la aceptación de la guía, pero aprendemos rápidamente a olvidar, a volver a dormir, o no a volver a dormir y a olvidar. Allah dice en el Corán: es cierto que el hombre fue creado vulnerable a la ansiedad,
Cuando el daño le afecta está angustiado, pero cuando le toca el bien se niega a dar, salvo los que rezan, aquellos que son constantes en su oración y de sus riquezas dan un derecho correspondiente al mendigo y al indigente, los que afirman la verdad del día de la retribución. Varias cosas aquí en esta sura. La primera es que el hombre es ansioso, pero cuando tiene se niega a dar, pero cuando le afecta algo, se afecta y se angustia terriblemente, excepto los que rezan. Cuando hablo de rezar, no es el que reza de manera verbal, el que hace el salah. Y el salah es conectarse, viene de salawat, que es sat, lam, wow, la raíz, que significa conectar, unir. Y también son constantes en ese salah. Y el salah puede ser un acto físico parecido al yoga y verbal, muy verbal. O puede ser un acto supremamente consciente. Eso depende de la intención y de la presencia que tengamos en el salah. Y dan de sus riquezas un derecho correspondiente. Es decir, entienden que lo que tienen no es solo para su beneficio, sino también para los demás. Dado ejemplos al mendigo y al indigente, en términos es al que necesita, al miskin es aquel que necesita. Los que afirman la verdad del día de la retribución, es decir, viven en coherencia, es decir, viven conscientes, despiertos del día de la conciencia en el que todos estaremos despiertos. ¿No? Sura al-Ma'arij, en la sura 70, verso 19 al 27. Bueno, el rango más elevado de estas personas son los que no permiten que nada los distraiga de la oración, es decir, rezan todo el tiempo, pero de la forma como están conectados con Dios todo el tiempo, de pie, sentados, acostados. Reflexionan sobre la creación de los cielos y la tierra. Señor nuestro, ¿no creaste todo esto en vano? Subhanak, gloria a ti, presérvanos del castigo del fuego. Presérvanos del resultado de la inconsciencia y del kufr. Y el segundo tipo de las enfermedades del corazón se conoce como shahawat, que son los deseos. El shahwa es el yo, cuando el yo excede los límites naturales y cuando las personas viven en función de satisfacer sus impulsos y permiten que estos los gobiernen. La corrupción se debe a el deseo de apoderarse de lo ajeno, el hambre insaciable, por el poder, la riqueza, la fama, la ira, el odio, etc. Es decir, shahawat. Allah dice en el Corán, es cierto que Allah no cambia lo que una gente tiene hasta que ellos no han cambiado lo que hay en sí mismos. No, nuestra situación no cambia porque el exterior viene un salvador, un héroe y cambia la situación. Todas nuestras situaciones cambian cuando cambiamos desde adentro. Es una realidad. Lo dice el Corán, lo dice la Biblia, lo dicen todos los textos sagrados, lo entienden las personas que caminan un camino espiritual, lo sienten como ilham, como una revelación. Lo sabe la gente, lo sabe el mundo, lo sabemos nosotros. Las cosas no cambian desde afuera, cambian desde adentro. No queremos aceptarlo, pero es así. Es más cómodo responsabilizar a otros de mis problemas. Es mucho más cómodo responsabilizar a otros de mis problemas. Pero en realidad el cambio solo se produce cuando viene de adentro. Y solo se produce cuando hay un despertar, cuando hay un asumir, cuando hay una coherencia y todo empieza a transformarse. Aunque el exterior no se transforme, el interior se transforma. Y cuando el interior se transforma, la percepción del mundo se cambia completamente. Martin Luther King Jr. dice, para condenar una injusticia debían pasar por 4 etapas, ¿no? Reconocer el acto de injusticia en sí, reconocer un acto como injusto, acercarse al opresor y negociar con él, exigir justicia. Si el opresor se niega, entonces debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿acaso somos nosotros mismos injustos?
Y si la respuesta es sí, que es lo más probable, hacer un proceso de autopurificación sobre la propia injusticia que nosotros cometemos antes de exigir justicia de una tercera parte. Pensamos que todos los males vienen por los demás, pero la opresión llega como resultado de más opresión. Allah nos dice en el Corán, así será como habremos hecho que unos injustos gobiernen sobre otros, como consecuencia de lo que estos últimos se hubieran buscado. Y hay una diferencia sutil bueno, no tan sutil, entre esto y la fitna, ¿no? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone en ibtila, nos pone a prueba para como rango de purificación y alianza. Usualmente la mayoría de los problemas los llamamos nosotros mismos a nuestras vidas por nuestros actos de injusticia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando una persona me maltrata, yo soy una persona que me maltrato. Yo cometo un acto de injusticia conmigo mismo y entro a recibir maltrato de otra persona o a percibirlo claramente, ¿no? Todo empieza en nosotros. Somos un espejo de los demás y los demás son nuestros espejos y somos imanes y atraemos cosas. Somos energía, somos completa energía. Entonces, el cambio es de adentro, el camino es interno, el despertar es de la conciencia del corazón, el intelecto nos ayuda por medio de la razón, pero no nos da todas las respuestas, solo nos ayuda. Las respuestas en el exterior las empezamos a buscar hasta encontrarlas dentro. Más adelante, en los siguientes videos, nos enfocaremos en entrar lo que este sabio, Imam Maulud, define como una de las tantas enfermedades del corazón. Imam Maulud fue un sabio del siglo XX, se basa en un libro, Madhar al-Qulub, Purificación del Corazón, y esto que estamos viendo se basa en la traducción y explicación de este libro por el Sheikh Hamza Yusuf. Con eso terminamos por el día de hoy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.